Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Gracias a Dios que estamos aquí. Quiero decirte que la palabra del día de hoy es para todos nosotros, para todos. No creo que alguien de los que estamos hoy reunidos esté fuera del ámbito de aplicación de esta palabra. La palabra que vamos a hablar en esta mañana es universal. Esto quiere decir que nos aplica a alguien que no conoce de Dios o que conoce poco, que se acerca por primera vez a la congregación o que tiene mucho tiempo, o a mis amados jóvenes adolescentes que están hoy también reunidos con nosotros aquí abajo en esta mañana. Definitivamente, la palabra que vamos a hablar hoy nos aplica a todos. Quiero empezar por decirles el título de la enseñanza, porque el título de la enseñanza nos debería de ponernos a pensar, debería de ser una idea que debería estar fuerte en nuestra cabeza. Si te llegó la invitación, ya la conoces, y si no, te digo el título de la enseñanza. La enseñanza del día de hoy se llama ¿Cómo evitar que tu corazón te aleje de Dios? Esa es la enseñanza. ¿Cómo evitar que tu corazón te aleje de Dios? Y algunos de nosotros, antes de empezar a enseñar, podríamos no estar muy de acuerdo con el título o extrañarnos con el título. Yo quisiera con ese título ponernos a pensar a todos. Si yo les pidiera a cada uno de ustedes que levantara su mano para decirme ¿cuántos de ustedes piensan tener un buen corazón? A ver, vamos a empezar así la enseñanza. ¿Cuántos de los que están aquí presentes piensan tener un buen corazón? Levanten su mano, por favor. Así fuerte, orgullosos de lo que están convencidos tener. Bien. Tengamos mucho cuidado a lo que respondemos. Fíjese que yo puedo pensar que tengo buen corazón. Yo puedo pensar que mis intenciones son buenas. Yo puedo pensar que lo que hay dentro de mí, en mis pensamientos, en mis sentimientos es bueno. Y puedo tener parcialmente la razón. Puedo tener... Esto es, de mí pueden salir cosas buenas, bonitos detalles para algunas personas, de mí puede salir ayuda. Ahorita que hay situaciones en donde hay necesidad de otros, pues yo puedo ser de esas personas que se conmueven y comparten y dan y se gastan un dinero o gastan un tiempo y se dan por otros, y puedo decir, o puedo llegar a pensar, tengo buen corazón. Ahora, ¿Cómo se atreve el hermano a decir que ese buen corazón puede apartarme de Dios? No lo digo yo, sino lo dice la Escritura, que nuestro corazón es nuestro peor enemigo. Quiero que usted lo entienda así. No lo digo yo, repito, y lo digo con mucho respeto, lo dice la palabra de Dios. Tu corazón, y no me refiero a ese aparato que bombea sangre, sino a ese lugar en donde están tus sentimientos y tus emociones. La Escritura dice que afirma a través de diferentes pasajes, que es tu peor enemigo, y no solo eso, que puede apartarte de Dios. A lo mejor yo puedo verme bien o ver bien a una persona. Yo puedo ser un padre y decir, mi hijo es noble, es de buen corazón. O yo ver a mis padres y decir, no, mis padres han sido buenos, son gente de buen corazón. Yo no entiendo cómo pudieran estar apartados de Dios. Yo quisiera que usted, con todo respeto, abra su mente y dejemos que la palabra de Dios nos enseñe cómo ve Dios las cosas desde su trono y desde el cielo. Dios no ve las cosas como la ven los hombres. Dice el profeta Isaías que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Eso es verdad. Bien, vamos a ver un pasaje, con eso quiero introducir la enseñanza. Génesis 6, versículos 5 y 6. Ya lo teníamos, ahí está. Dice, y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este pasaje, y vamos a dejarlo ahí un momentito, si quieres por favor regresarte al versículo 5. Ese pasaje está escrito en los tiempos del diluvio, en el tiempo en el cual mucha gente no buscaba de Dios, mucha gente hacía lo que bien le venía en gana, cada quien hacía lo que su corazón le parecía, y el pasaje nos describe lo que vio Dios. A lo mejor ellos estaban, como otro pasaje de la Escritura nos dice, tranquilos, felices, casándose y dándose en casamiento, pasándola bien, quizás sintiéndose buenas personas. Sin embargo, el pasaje nos dice lo que Dios vio. Y nosotros estamos aquí en esta mañana para entender lo que Dios ve. Dice, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y aquí está lo importante y lo subrayo, y que todo designio de los pensamientos o toda intención, designio es lo mismo que intención, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La segunda idea es que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Yo le decía que esta enseñanza se llama ¿cómo evitar que tu corazón te aparte de Dios? Es una paráfrasis de este pasaje, o este título lo tomé de este pasaje. El corazón de los hombres los llevó a comportarse o a vivir de cierta forma que los apartó de Dios, de tal forma que Dios acabó con ellos. Ahora bien, esta enseñanza tiene dos objetivos: que nosotros podamos comprender, asimilar, entender, identificar el grave daño que puede ocasionarnos seguir a nuestro corazón, cómo puede apartarnos de Dios. Y número dos, que podamos comprender, porque ese es el objetivo de esta enseñanza, cómo podemos evitarlo. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué le parece si me acompaña? Le pido que me acompañe, hagamos una oración, cerremos nuestros ojos, pidámosle al Señor que Él nos hable en esta mañana. Padre, gracias porque estamos hoy reunidos aquí, Señor. Bendito sea tu nombre. Padre, te rogamos que tú nos hables y nos bendigas y nos hagas entender por medio de tu palabra esta verdad, Señor. Que sea tu palabra, que sea tu espíritu el que nos ayude a comprender las verdades que vamos a hablar en esta mañana. Son verdades que tienen cierta complejidad para comprenderse, Señor, para asimilarse. Por lo tanto, te ruego, Señor, que sea tu espíritu el que dé testimonio a nuestro espíritu de las verdades que vamos a hablar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Bien, quiero decirle que le pongo así mi mano en 5 verdades. Hay 5 verdades que yo quiero hablar en esta mañana. Voy a tratar de hacerlas lo más sencillas posible. Le platiqué a mi esposa que quería compartir esta enseñanza y me dijo, por favor, hazlo sencillo. De verdad, me voy a esforzar en hacerlo sencillo. Ocupamos de que tú también pongas todo de tu parte para comprender las verdades que vamos a hablar en esta mañana. Yo te decía que tu corazón te puede apartar de Dios y que tú tienes que aprender a evitar que eso suceda. Entonces, la primera verdad que te quiero hablar en esta mañana es cómo Dios nos creó en un estado original. O sea, cuando Dios nos creó al hombre, a la mujer, cuando nacemos, ¿cuál es nuestro estado original? La Biblia no dice por ningún lado que hayamos sido creados con defectos, que los hombres que hayan nacido enojones, borrachos, fornicarios, adúlteros, que vengan afeminados,
que vengan homosexuales, lo digo con todo respeto, si hay aquí algún defensor de ese movimiento lésbico gay. Yo no soy homofóbico, simplemente digo las cosas como son. Nadie nace borracho, nadie nace adicto, nadie nace mujeriego, ni mentiroso. ¿Ha visto usted a un bebé que nazca albureando ahí a sus compañeros de cunero? ¿Verdad que no? Eso no es así. Tú no ves que un bebé empiece a llorar simulando que quiere mamila, y llega la mamá con la mamila y ¿qué crees? Te engañé, no quería mamila. O sea, los hombres no son mentirosos, no nacen mentirosos. Tú no ves a un bebé que esté ahí coqueteando con la bebé de al lado, en la camita de al lado en el hospital, y ya se la esté ligando. ¿Verdad que eso no es así? No, los hombres no son así, no nacen así. Dice la Escritura que Dios hizo al hombre recto. Véalo usted en Eclesiastés, por favor. Eclesiastés 7, versículo 29. Eclesiastés 7:29 dice esto, lo dice el sabio Salomón: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Las personas pueden culpar a sus padres, a la genética o al mismo Dios de cómo son al día de hoy. Es que yo soy corajudo porque así somos los Mora, corajudos. Yo soy gritón, o soy egoísta, o soy así porque así somos en mi familia. No es cierto, no es cierto. La Escritura dice que el estado original del hombre, Dios lo hizo recto, lo hizo bueno, no lo hizo pecador, no venía con defectos. Más bien el Génesis, si usted lee bien la Biblia, dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirle qué quiere decir que estamos hechos a su imagen y semejanza. Que las cosas buenas que tenemos son el reflejo de Él. ¿Ha visto usted un hombre tener compasión o misericordia? Eso es reflejo de Dios, porque Dios es compasivo y misericordioso. Cuando ve usted que tiene a alguien la capacidad de amar con mucha fuerza y con mucha pasión, eso es también el reflejo del carácter de Dios, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Todas las cosas buenas que tenemos como raza o como seres humanos las heredamos de Dios. El pecado no, el pecado no. El pecado lo aprendemos. Regresa al pasaje, por favor, hermano. Dice: Dios hizo al hombre recto, pero, ¿qué dice ahí? Ellos buscaron muchas perversiones. Ahorita vamos a esa segunda parte. La primera es que el estado original del hombre es bueno. El estado original del hombre tiene la capacidad de amar, de tener misericordia, de hacer el bien. Tiene la capacidad también de no irse a lo malo. Y Dios le dio al hombre una capacidad que esta es importante. Hay quien la niega, pero se llama de la siguiente manera, o se ha denominado de la siguiente manera. Se llama libre albedrío o libertad de elección. Dios no nos hizo robots que obedecen a lo que nosotros, a lo que Él programó que teníamos que hacer. Nosotros no venimos predeterminados para ser unos buenos y otros malos. Nosotros fuimos creados con una capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre hacer el bien o no hacerlo y quedarme aquí tranquilo, sin hacer nada. Fuimos creados con esa capacidad de elección, y eso viene en la Biblia. Hay quien dice que no existe libre albedrío. Bueno, no lo llame libre albedrío, pero vea cómo en la Biblia, y ahorita lo vamos a ver, como en toda la Biblia, Dios nos pone dos caminos. Camino A, hacer el bien, amar, hacer misericordia, ayudar a los demás. Camino B, hacer el mal, seguir mis deseos, divertirme a mi manera,
cometer el pecado para hacerme sentir bien yo. Siempre está esas dos opciones y en la Biblia siempre nos dice, bueno, hombre, tú escoge entre uno o entre el otro. Véalo usted por favor en Deuteronomio 30, versículos 15, del 15 al 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Fíjese cómo va. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí están. Porque yo te mando hoy, bueno, antes de seguir antes de seguir el pasaje. Si Dios hubiera querido, nomás nos hubiera programado para hacer el bien. Pero como fuimos creados a su imagen y semejanza, y Dios también decide y toma decisiones, y Él escoge hacer lo bueno, a nosotros también nos dio esa capacidad de escoger entre si queremos hacer lo bueno y lo malo, y los pone delante de nosotros. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 17, hablando del corazón. Acuérdese, en esta primera sección estoy tratando de persuadirlo que su corazón es su peor enemigo. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, fíjese a quién culpa, fíjese a quién hace responsable del extravío del hombre. Mas si tu corazón se apartare, y entonces no oyeres y dice, y te dejares extraviar, como si estuviéramos hablando de una tercera persona que te está convenciendo para hacer algo que no deberías de hacer, como si fuera ese amigo mala influencia que te arrastra a tomarte unas cervezas o que te lleva a hacer las cosas que tú sabes que no debes de hacer. Así se está refiriendo al corazón. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Versículo 18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, quiero resumir esta primera verdad. Dios nos hizo buenos, no malos. Dios nos hizo perfectos, no con defectos. Dios nos hizo con capacidades y sentimientos para hacer el bien y para reflejar lo que Él es. Tú puedes ser el reflejo de Dios porque fuiste creado a su imagen y semejanza cuando tú te decidas a seguirlo y a amar y hacerle bien al prójimo y no hacerle mal cuando haces pecado. ¿Sí? Tú puedes hacer eso. También fuimos tú y yo creados con la capacidad de escoger entre esos dos caminos. Ahora va lo interesante. En este primer pasaje, este segundo pasaje que ocupé, ya nos empieza a pintar como el corazón, ese corazón que nosotros podemos considerar bueno, esos sentimientos, ese interior nuestro, que nosotros consideramos bueno. ¿Por qué? Pues porque nos enternecemos, porque lloramos, porque hacemos ciertas cosas buenas. Realmente es algo que es traicionero. Así lo dice el libro de Proverbios. La segunda verdad que te quiero enseñar en esta mañana. Ese hombre bueno, esa mujer buena, mientras no le haya entregado su corazón a Dios completamente, en serio, no te estoy hablando de una falsa religión,
Te estoy hablando de entregarle su corazón a Dios en serio y Dios tenga el control de su corazón. Mientras eso no suceda, esa persona, en lugar de ir mejorando, va empeorando. Así, tú tienes un bebé recién nacido y va a ir creciendo y va a ir avanzando en la edad, y a lo mejor en cuestiones escolares va mejor, pasa de primero a segundo, tercero a cuarto, a quinto, y va avanzando, avanza a la secundaria, al bachillerato, a la universidad, a los posgrados. Aparentemente, o cuando menos académicamente, va mejorando, va alcanzando mejores conocimientos, pero moralmente, mientras no le ha entregado su vida al Señor, se va degradando. En una parte puede ir ascendiendo y en la otra se va degradando. Cada vez que va escogiendo, siempre que tiene el bien y el mal frente de él, mientras su corazón no está siendo controlado por el Espíritu Santo, va escogiendo cosas malas. No todas las malas, no todas al mismo tiempo, por supuesto que no. Hay quien se atreve a decir, ¿cómo? Si yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, yo no hago esto, yo soy bueno. La típica, ¿no? Me echo mi cigarrito, es mi único pecadín, pero no soy tan malo como usted dice. Yo ni cigarrito me echo. Eso sí, no puedo ver a fulanita de tal y no nos saludamos, pero no soy tan mala o tan malo como usted dice. No. La Biblia afirma que el corazón va en una escala el hombre que fue creado bueno, mientras no le entrega su corazón a Dios, el hombre va en una especie de resbaladilla donde poco a poco se va degradando y se va pervirtiendo. 3 pasajes para mostrártelo. Génesis 8:21. Génesis 8:21 nos enseña que cuando se trata de escoger, el hombre, en alguna de sus formas, va a escoger siempre lo que le conviene, lo que le gusta o lo que le dé placer, mientras no esté controlado su corazón por el Espíritu Santo. Génesis 8:21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Está hablando con Noé. Pero aquí va lo interesante, después del punto y coma, porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Hay otra traducción que no dice desde su juventud, dice desde su niñez. ¿Y por qué le hago la referencia a la juventud y a la niñez? Porque hay una línea muy delgada. La palabra original ocupada ahí no se refiere a un joven de 18, se refiere a un joven de 11 o 12. A ese joven. Ok, lo que está diciendo el Señor es que desde esas edades, a lo mejor ese niño, ese joven puede estar informado de lo que es bueno, esto debes de hacer, a lo mejor sus padres son muy concienzudos, mira mi hijo, no te vayas por aquí, no te vayas por acá, esto es lo bueno, esto es lo malo, está bien. Pero llega el momento en que la vida le presenta a ese jovencito o esa jovencita las dos alternativas. Por un lado, la lista de conocimientos y de prohibiciones que ya le enseñaron sus padres. Por el otro lado, pareciera que con lamparitas y con focos y con reflectores, la lista de deseos y de placeres que puedes tú, con los cuales tú puedes divertirte o satisfacer tus propios deseos. ¿Sabes qué va a escoger ese jovencito? Así, siempre y sin equivocarme. A lo mejor la primera vez no, la segunda vez no. ¿Sabes qué va a escoger? Va a escoger lo malo. Conozco
a personas que han crecido en cuna cristiana y que sus padres han dicho desde cristianos: eso del noviazgo está mal, te va a apartar de Dios. Llegan a los 11, a los 12, a los 13, se aparece alguien con pelos parados, su deseo se empieza a exaltar y se les olvida lo que les dijeron sus padres, ¿verdad? Se les olvida rápido se les olvida, y su deseo les lleva a escoger lo que les superinformaron que no tenían que hacer. Bueno, así sucede en otros muchos aspectos. Se lo pongo de otra manera. Tú sabes que hay que perdonar, sí, hay que perdonar, sí. Todos los fines de año hablamos: hay que perdonarnos, somos familia. Pero llega el momento en que te la hacen y te la hacen bien. Te la hacen bien. En ese momento se te olvida toda la información que había en tu cabeza y tú escoges exactamente lo opuesto: guardar resentimientos. Así lo hace el hombre natural. Tiene lo bueno y lo malo delante de él. El hombre natural escoge lo malo. Es más, voy a hacer algunos énfasis. No solo el hombre natural, el hombre religioso que no está controlado por el Espíritu Santo también escoge lo malo. Así, también escoge lo malo. No me refiero nada más al hombre que no busca de Dios, me refiero también al hombre que aparentemente busca de Dios o acude a una iglesia, pero que su vida no está controlada por el Espíritu Santo. Tiene lo bueno y lo malo. Tiene lo que sabe que debe de hacer, pero tiene por este lado un gran deseo de hacer exactamente lo contrario. Está bien, no hay que fornicar, sí, pero está muy guapa. Está muy guapa. Ay, el cabello tan hermoso. Y yo tan solo, pobre de mi vida, pobre de mí. Ay, miserable. Termina escogiendo lo contrario a lo que sabe que debe de hacer. Así nos describe la Escritura el mecanismo de elección que tiene el hombre. Se guía por sus deseos más que por su cabeza. Se guía por sus pasiones más que por su razón. Ahora, sus deseos por satisfacerlos se convierten en pecados. Fíjese cómo nos lo dice Santiago. Santiago 1, versículos 13 al 15. Los deseos, la mayoría de los deseos que queremos satisfacer, donde no le preguntamos a Dios si estamos haciendo su voluntad, se convierten en pecado. Dice el versículo 13: cuando alguno es tentado quiere decir que es invitado. Es invitado. Eso es una tentación, eres invitado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hago una pausa para explicarte lo que es la concupiscencia. La concupiscencia son tus pasiones y deseos. La palabra original que se nos traduce como concupiscencia es un deseo por lo malo. Es una fuerte pasión que está en tu interior y que es atraída hacia lo malo. Entonces dice: cada uno es tentado cuando su propio deseo, te lo estoy parafraseando, es atraído y seducido. Entonces, cuando la concupiscencia o el deseo ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esos deseos que tiene el corazón se transforman en pecados, se transforman en actos que ya desagradan a Dios, y ya hemos hablado domingo a domingo, de una u otra forma, desde este púlpito tocamos el pecado, y ya hemos hablado en diferentes ocasiones. ¿Qué es lo que ocasiona el pecado? El pecado siempre te va a apartar de Dios. Siempre te va a apartar de Dios.
Siempre va a ser así. Va a manchar tu conciencia, va a destruir tu corazón y te va a apartar de Dios. Ok. ¿Qué nos llevó al pecado? Un deseo interior. Un deseo interior que no se puede controlar. Yo me acuerdo, déjame ponerte 2 ejemplos. Yo me acuerdo que cuando joven trabajaba en una mueblería con mi hermano. Y esa mueblería estaba llena de ratones. Nosotros éramos los encargados de la mueblería, de la limpieza, éramos los mudanceros, los vendedores y le hacíamos de todo. No podíamos tener esa mueblería llena de ratones. Éramos muy lentos y muy torpes para atrapar esos ratones a escobazos. Así que, pues uno de nosotros se le ocurrió una brillantísima idea. Fue por un paquete de jamón y empezó por ahí consiguió una trampita. Empezó a poner el jamón a media mueblería en las esquinas. Hizo un caminito de jamón. Entonces el primer ratón se asomó, tomó el primer jamón y se regresó. Posteriormente, como vio que no pasó nada, salió y tomó el segundo jamón. Se regresó. Tomó el tercero, el cuarto, el quinto, hasta que cayó en una trampa. Lo tomamos y lo metimos en una cubeta con agua y murió ahogado. ¿Se le hace cruel el método? No estoy aquí ahorita para que juzgue usted el método, no se me ocurrió a mí. Solo le estoy diciendo una verdad. Los deseos nos atrapan. Nuestros deseos, cuando los satisfacemos sin considerar a Dios, nos atrapan y nos destruyen. Y eso es exactamente lo que está diciendo este pasaje. Nosotros no llegamos a cometer el pecado porque digamos, bueno, hoy ya sabes qué, hoy yo quiero ofender a Dios porque me cae mal, porque es el de mis padres. No, nadie hace eso. Nadie se va al pecado porque Dios sea malo. Todo el mundo se va al pecado porque de una u otra forma sus deseos son atraídos. Son atraídos. Fíjese, le voy a poner otro ejemplo de cómo llegamos al pecado. A principios de año, un primo mío me regaló una pecera. Yo nunca había tenido un acuario grande. Y me volví fan de los peces. Pero ahí pasa algo curioso. Compro los más bonitos, los que más me gustan, se me esconden detrás de la pecera. Ahí estoy horas esperando a que salgan y nunca salen. ¿Sabe qué hago para que salgan? Y verlos y disfrutar un momentito de ellos. Les despierto su deseo. Arrojo un poco de alimento e inmediatamente todos me pierden el miedo y aparecen ahí frente a mí. Al principio no se me acercan mientras no hay alimento, pero cuando hay alimento se les olvida todo. Su deseo los hace acercarse y no tenerle miedo. Y aunque esté yo ahí a 5 centímetros del cristal y les haga malas caras, ellos están comiendo y no les importa nada. Su deseo les lleva a rebasar límites que ellos mismos se habían impuesto. Bueno, así nos pasa, así nuestro corazón nos lleva a rebasar los límites de aquellas cosas que sabemos que no debemos hacer. Y cometemos pecados. Y los pecados nos apartan de Dios. Usted ya lo sabe. Ahora bien, yo le estaba diciendo que el hombre va de bajada, no va de subida, cuando menos moralmente. Primero de niño era obediente, después de adolescente ya salió contestón, mentirosillo. A los 15 ya salió noviero o fornicario. No crea usted que a los 17 se va a componer. Va a ir empeorando. Va a ser más mentiroso, va a ser más fornicario, va a ser más rencoroso,
va a ser más contestón, va a ser una persona cada vez más complicada hablando moralmente. No va a mejorar por el paso del tiempo, va a empeorar. ¿Por qué? Porque sus deseos se van a enseñorear cada vez más de él, y eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Tú le hiciste al caso el deseo una vez? ¿Tuviste el deseo de salir de un problema con una mentira? Ya pasó el problema, dijiste la mentira, nadie se enteró, todo bien. Bueno, ese deseo termina esclavizándote, termina apoderándose de ti, y al rato ya eres un mentiroso de marca. Lo mismo si eres noviero, después eres fornicario, y después de fornicario puedes ser adúltero. Y así en los diferentes tipos de pecados, en la mentira, en los resentimientos. Fíjate, la Biblia nos dice, lo dice de esta forma y lo dice de una manera tremenda, que vamos de bajada y no vamos de subida. Efesios 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está diciéndonos este pasaje? Nos está diciendo que el estado corrompido del hombre es seguir la corriente de este mundo, es seguir sus deseos, es estar esclavizado a ellos. El versículo 3 nos dice, está hablando en pasado, está hablando de cristianos que en un pasado estaban esclavos a los deseos de su propia carne, haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos. El Señor Jesucristo lo dijo de una manera más sencilla: el que hace pecado, esclavo se hace del pecado. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Nuestro corazón nos va llevando de tal forma a hacer lo malo, que terminamos esclavizados en ello, que terminamos atrapados en ello. Hay personas que qué difícil les es perdonar, ¿verdad? Pueden pasar años amargadas. Hay pecados como la fornicación, una persona que vive en unión libre o que es muy noviera, fornicaria, queda atrapada en ello. Mira, por aquí le quitas uno y ya está viendo de que otro se abraza, porque está esclava a ese pecado. Por aquí te lo voy a poner más claro, por aquí la corta uno y ya se está buscando otro, ¿verdad? Porque está esclava a ese pecado, porque se está esclava a la fornicación. Entonces, yo te decía, el estado del hombre sin el Espíritu de Dios es un estado de degradación. Nosotros deberíamos de tenerle mucho temor a los deseos de nuestro propio corazón. Nosotros deberíamos de tenerle mucho temor a los deseos de nuestro corazón, sobre todo cuando nos sugieren cosas que no agradan a Dios. Ahora bien, tercera verdad, me voy un poquito más rápido. Tercera verdad: este estado de degradación del que te estoy hablando, esta esclavitud, no va a cambiar porque tú sepas qué es lo bueno y qué es lo malo. No va a cambiar. El hecho de que tú estés informado en tu cabeza de qué es lo bueno y qué es lo malo, no cambia el poder que tienen las pasiones sobre cada uno de nosotros. Tú puedes venir, te lo voy a poner de esta forma, tú puedes venir a una iglesia, escuchar un sermón, escuchar los 10 mandamientos, por ejemplo. No digas falso testimonio contra tu prójimo, ¿te parece? Vamos a ponerlo a prueba con
Con ese, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Estás informado en tu mente que no debes hablar falso testimonio contra tu prójimo. ¿Pero qué crees? Eres jarocho. Vives en una tierra en donde el deporte nacional es hablar de la vida de los demás cuando estamos comiendo o estamos tomándonos un café. Ese es el deporte nacional de esta tierra. Todo el mundo habla de todos. Y como dice la Escritura, en muchas palabras no falta pecado. Entonces, tú en la mañana escuchaste un sermón en donde se expuso que no debes hablar falso testimonio, pero en la tarde tú terminaste escuchando de muy buena gana todo el chisme que te platicaron de la vida de otra persona. Y como hay una esclavitud a ese deseo, a estar informado, échalo, cuenta. Como hay una esclavitud a ese deseo, terminaste cometiendo un pecado. Un pecado que está dentro de los 10 mandamientos. No, o sea, la información que tenías en tu cabeza no te frenó y te dijo, no, espérate, que en la mañana escuché que no debíamos de hablar falso testimonio. No pusiste eso. Tus deseos se pusieron, cuenta. Échelo, de una vez, escúpelo. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que tú tengas en tu cabeza cuando tus deseos te han atrapado, no garantiza que vas a cambiar o vas a mejorar moralmente hablando. Que tú sepas o que algún día hayas escuchado un evangelio, no quiere decir que tú el día de hoy estás cerca de Dios y que lo amas y que tú lo sientes cerca de ti. Para nada. Para nada, al contrario. Puedes tú algún día haber escuchado el evangelio, puedes tú ya saber todas las cuestiones morales, a lo mejor saber ya de memoria los textos que yo te he platicado y sin embargo estar con tus deseos en otro lado, con tu corazón en otro lado, queriendo hacer otra cosa, no lo que le agrada a Dios, sino otra cosa. Fíjese cómo lo dice Romanos. Yo he tratado de hacértelo sencillo. Romanos lo explica con este lenguaje. El conocimiento no nos va a cambiar. Romanos 7, versículos 18 al 24. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Que tú puedes saber lo que es bueno y estar viviendo exactamente lo contrario. Tú puedes estar informado en tu mente de la palabra de Dios y estar viviendo en adulterio, estar viviendo en fornicación, estar viviendo con resentimientos en tu corazón y no poder dejarlos. Y también en el fondo no querer dejarlos. Puedes estar informado, puedes venir en la mañana y deleitarte y escuchar la palabra y decir, amén, así es, muy bien, sí, hay que vivir vidas santas, hay que amar, hay que perdonar, sí. Y en la tarde tener un carácter insoportable en donde le das rienda suelta a tus pasiones y gritas, mientes, haces y deshaces. Se cumple lo que decía el pasaje. En mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Yo hago otra cosa diferente a esa. Fíjate, hay gente que lo que trae en su cabeza es muy bueno.
No, hombre, se acerca con la amiga. No, hombre, tú lo que debes de hacer, esa relación no te conviene. No te conviene. Y ahí te va el consejo. Y pum, va el consejo, ¿no? Debes de dejarlo porque esto, porque lo otro, porque aquello. No, hombre, sabio para dar consejos. Pero en su propia vida no es capaz de aplicar esos consejos. ¿Por qué? Porque se mete en malas relaciones, porque se mete en cuestiones en las que no debe de meterse. ¿Y cuál es la razón? Sus pasiones le gobiernan. Bien. Primera mitad de mi enseñanza terminada. ¿Qué quería decirte con esto? Tú y yo tenemos que tenerle mucho miedo a los designios de nuestro propio corazón. Tú y yo tenemos que tenerle mucho temor a dónde seguimos cuando tenemos la oportunidad de tomar una decisión. Deberíamos, si nos interesa heredar la vida eterna, deberíamos de tenerle temor a nuestro corazón. Cuando yo crecí, fíjese que el diablo siempre ocupa los medios que hay a nuestro alcance para engañarnos y hacernos tomar malas decisiones. Cuando yo crecí, estaba de moda, bueno, la música siempre ha estado de moda y siempre tiene el diablo a sus emisarios en la música. Había un grupo de los que a mí me gustaban cuando era yo un inconverso, aclaro, que cantaba una canción, decía, escucha tu corazón, escucha tu corazón. Eso decía la canción. Escuchar tu corazón es lo único que no deberías de hacer, amigo. La cantaba un grupo, la cantaba en inglés, y eso decía, escucha tu corazón. Que traducido quiere decir, pues sigue tu deseo, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste bonito? Vete para allá. Tremendo error. Te va a destrozar, ese deseo te va a destrozar, porque no solo te aparta de Dios, el pecado te destruye. Ahora bien, ¿qué deberíamos de hacer si estar informados en nuestra cabeza no es suficiente? Pablo se atreve a decir, te lo digo, en dos capítulos muy complejos de la Escritura, en el capítulo 7 y en el capítulo 8 del libro de Romanos, Pablo se atreve a decir que el que tú te sepas de memoria la ley de Dios no te sirve para nada en contra de tus deseos. Tú te puedes saber de memoria la ley de Dios, pero si tú eres una persona que ha sido esclavizada a sus deseos, eso no te sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que la Escritura propone para que no nos alejemos de Dios, para que estemos cerca de Cristo? La Escritura nos hace mirar hacia el Espíritu Santo. Hacia ese lugar nos hace mirar. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Es la única forma, el Espíritu Santo es la única forma y el único medio para que tú y yo no seamos arrastrados por nuestros deseos a la destrucción y a la perdición. Escúchelo bien. Es la única forma y el único remedio para que tú y yo no seamos arrastrados hacia la perdición. Antes de empezarte a hablar del Espíritu Santo, déjame aclararte qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no son cosquillitas, no es un gas, no son sensaciones, no son sentimientos. El Espíritu Santo es una persona. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Por favor, háganlo todos conmigo. Estira tu brazo derecho o tu brazo izquierdo y toca a la persona que tienes a tu lado. Tócala. Esa persona que estás tocando piensa, déjalo. Esa persona piensa, siente, razona, se ofende. Si tú la pellizcas, ¿se va a ofender o no se va a ofender? Sí, ¿verdad? Si tú le ofreces una flor o le invitas un pastel, a lo mejor se agrada, ¿verdad? ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio? Porque
ya podemos dejar de soltar podemos soltar a la persona. ¿Por qué estoy haciendo ese ejercicio? Porque tenemos dificultades para concebir al Espíritu Santo y pensamos que es una cosa rara. El Espíritu Santo es una persona que piensa, que siente, que razona, que tiene voluntad, que tiene pensamientos. Lo único que no tiene es cuerpo. ¿Sí? Pero como tal es una persona. Como tal es una persona. Ahora bien, la Biblia dice que necesitamos, por todos lados en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que necesitamos al Espíritu Santo. Que lo que realmente transforma a las personas es el Espíritu Santo. Que lo que realmente cambia el corazón de las personas es el Espíritu Santo. Y nada más. ¿Cuántos dicen amén? Véalo usted en Romanos, por favor. Romanos 8, versículos 3 al 5 nos hablan de la influencia transformadora del Espíritu Santo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, y se está refiriendo a los 10 mandamientos y a toda la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Las primeras verdades que queremos tocar. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, los que están gobernados por sus pasiones piensan y se gobiernan por sus pasiones. Pero el pasaje nos dice que el que nos hizo libre y que hizo cosas que la ley no podía hacer es el Espíritu. Por medio, bueno, Jesucristo lo hizo, pero es el Espíritu el que culmina esa obra. Pero nos dice que los que son del Espíritu, hay un grupo de personas que son del Espíritu, que el Espíritu mora en ellos y que ellos piensan diferente. ¿Por qué piensan diferente? Porque el Espíritu está en ellos. El Espíritu está en ellos y los dirige a cosas diferentes. Y mire, yo le hablaba que el Espíritu es una persona. Es una persona, la Biblia se refiere a él como una persona que viene a estar a nuestro lado para guiarnos. Yo no sé si usted ha visto, acépteme los ejemplos, yo no quiero ofender jamás al Espíritu, pero acépteme por favor estos ejemplos. Imagínese usted a una persona que no puede ver, a un ciego. Es una persona adulta, necesita enfrentar este mundo y necesita hacer algunas cosas solas. Y se le consigue a alguien, a un ser que tiene ojos, un perro lazarillo, ¿verdad? ¿Ha visto usted a un ciego guiado por un perro? ¿Sí? ¿Cuántos lo han visto? Por favor, levante su mano. Bien, ok. Ese perro guía a ese ciego. Ese perro se aprende los trayectos, se aprende los peligros, es entrenado de cierta forma, de tal forma de que el que indica el camino es el perro. ¿Está usted de acuerdo conmigo, sí o no? Bien. Curiosamente la palabra de Dios compara a los pecadores con ciegos. ¿Cuántos han leído eso en la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Bien. El Espíritu Santo viene a ser ese guía. Viene a ser ese guía personal de aquellos que le entregan su vida a Jesucristo. Y los guía y les da el poder de tomar otros caminos y otras decisiones a pesar de que existan deseos frente a ellos. Esto es, te vuelvo a poner el ejemplo de hace rato. Todo lo malo frente a ti y todo lo bueno. La Escritura nos dice
que el Espíritu Santo, Jesucristo por medio del Espíritu Santo, como tú lo quieras ver, pero son las dos personas, dos de las tres personas de la Trinidad obrando en un creyente, son capaces de hacer que esa persona, en lugar de seguir sus pasiones y deseos, escoja lo bueno. Se ven bien atractivos, bien apetitosos esos deseos. Se ven increíbles. El pelos parados que nunca te hacía caso, ahora te está pretendiendo. Ahora que quieres ser cristiana, te está pretendiendo. O ahora que quieres ser cristiano, esa chaparrita que tanto te llamaba la atención, ya te está haciendo ojitos. Ahorita, precisamente cuando querías ser cristiano. La Escritura nos afirma que el Espíritu de Dios tiene el poder para hacer que al momento de escoger, nosotros escojamos lo bueno en lugar de lo malo. ¿Sí? Ya el Espíritu Santo te abre los ojos y ya la viste que no estaba tan bonita como te la habías imaginado. El Espíritu Santo te abre los ojos y te das cuenta de que a pesar de que está guapillo, es mejor seguir a Cristo y es mejor obedecer a Cristo. El Espíritu Santo te abre los ojos y te das cuenta que lo único que estás haciendo al guardar resentimientos es envenenar tu corazón y que es mejor estar cantando alabanzas mientras todos te ofenden, perdonando a los demás. La Biblia dice que el Espíritu Santo da cuando viene a vivir contigo, porque viene a vivir contigo y en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Viene a vivir contigo, pero viene a vivir en ti. Da un poder para vencer a los deseos, a los malos deseos, y escoger las cosas que Dios siempre ha pedido de ti. Da también el impulso, dice la Escritura, que pone el querer y pone el hacer. A lo mejor tú eras a lo mejor, voy a ponerte el ejemplo, pues a lo mejor no eres tan malo, según tú, pero siempre has sido un religioso apático. Y perdón que utilice ese término, pero un religioso apático es una persona que asiste a la reunión, escucha la palabra, pero no se atreve a hacerle el bien a nadie jamás. Nunca ora por nadie, nunca le predica a nadie, nunca ama a los hermanos, no, siempre quiere que le den, siempre quiere que le den, siempre quiere que le den. Ese es un religioso apático. Y lo digo con mucho, perdón que suene controversial, que lo diga con mucho respeto, pero sí, eso es lo que es. Es apático, está muerto realmente, porque no tiene ningún impulso para hacer el bien. La Escritura dice que cuando viene el Espíritu hay nuevos impulsos en el corazón de esa persona, y Dios pone el querer como el hacer. Esa persona es guiada a hacer el bien. Cuando menos empieza a orar, cuando menos empieza ahí a buscar que otros miren cómo se acercan a Cristo, cuando menos ya se le quita la vergüenza y reparte una invitación. Eso hace el Espíritu Santo. No solo te aparta de las cosas malas, sino pone esa motivación interna y personal para hacer lo bueno. ¿Sí me comprende esa verdad? Bien. ¿Cómo lo explica la Escritura? Lo explica de la siguiente manera. Gálatas 5, versículos 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La Escritura habla de esa guianza del Espíritu. La Escritura habla de andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu y qué no es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu no es ponerte en una especie de trance así, te pones y
siempre todo el día en meditación y todo el día en experiencias sobrenaturales y así me dijo el Señor que te vas a casar conmigo y esa clase de ridiculeces que se viven en algunas iglesias. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, de acuerdo con la Escritura, es, número uno, primero que Jesús te perdone tus pecados y automáticamente te llene de Él. Eso es andar en el Espíritu en primer lugar. Que te llene de Él. Número dos, alimentar una relación de comunión con Él a través de la oración y la meditación de la palabra. Eso es andar en el Espíritu. Número tres, fomentar y cultivar esa relación con Él por medio de la obediencia, siendo sensible a su dirección. Él, acuérdate, perdón, hace rato puse ese ejemplo, retomo el ejemplo. Él es ese guía que va guiando al ciego. Tú y yo somos el ciego y Él es el guía. Él dice a la derecha. Andar en el Espíritu es cuando Él dice a la derecha, tú te vas a la derecha. No te vas a donde dice tu corazón, sino te vas a donde dice Él. Y Él siempre te va a guiar hacia donde la Escritura dice que te debes de ir. Vuelvo al ejemplo de la muchacha guapa que te gusta. Ahí está. ¿No has visto los brackets que trae puestos? Se le ven re mal, pero te gusta. El Espíritu te dice que no, que ya vendrá el tiempo. Tu carne quiere, tu carne quiere, tu deseo quiere. El Espíritu te dice que no. ¿Qué es andar en el Espíritu? Obedecer a su voz, obedeciendo a su voz. A lo mejor por un momento, porque la Escritura no dice que desaparecen los deseos de la carne, sino dice que los deseos de la carne y del Espíritu se oponen. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que tú tienes un pedazo de metal y de este lado ponemos un imán, el imán de tus deseos, o más bien tú eres el del centro y el imán de este lado es el mundo. ¿Qué va a pasar con el metal y con el imán? Se van a atraer, ¿verdad? Se van a atraer. Ok. Te pongo en ese mismo ejemplo un tercer elemento. Ponemos ese pedazo de metal que son tus deseos, el primer imán, pero de este lado ponemos un magneto mucho más grande, que es el Espíritu. ¿Hacia dónde se va a ir ese pedazo de metal? Hacia ese magneto más grande. Su magnetismo es mayor. La Biblia no dice que los deseos desaparecen en el cristiano, ¿no? Siempre están ahí. Andar en el Espíritu es que en el momento de la decisión, ahí están tus deseos jalándote hacia un lado y ahí está el Espíritu diciéndote, no, es para acá. Bueno, andar en el Espíritu es estar obedeciendo al Espíritu. ¿Sí? A veces lo escuchas, pero no lo entiendes. Repito que es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es pedirle a Dios que perdone tus pecados y que te llene de Él. Cultivar esa relación a través de la lectura y la oración. 3, estar obedeciendo a lo que Él te dice a través de recordarte. Tampoco viene y te dice cosas místicas, ¿no? Dice, así te dice el Espíritu que ahora te vayas a Soriana a comprar el súper. O sea, eso no sucede. El Espíritu te recuerda las cosas que Dios ha hablado por medio de su palabra. Eso es lo que te recuerda. ¿Sí? No te va a estar, a ver, Espíritu, ¿a quién le hago caso? ¿Al pelirrojo o al moreno? Eso no va a suceder jamás. Sin embargo, desgraciadamente la experiencia irresponsable en algunas iglesias es de tener vivencias extrañas. Entonces yo aclaro, el Espíritu te va a llevar. La Biblia dice que nos va a recordar las palabras que Jesús ha hablado. Entonces tú tienes ahí a esa persona que te está proponiendo vivir en unión libre y el Espíritu claramente te recuerda que la fornicación no debe ni de mencionarse en tu vida.
¿verdad? Entonces, te recuerda también lo que Jesucristo hizo por ti. Dices, no voy a cambiar lo que Jesucristo hizo por mí. No voy a cambiar ese amor tan grande que Cristo tuvo en la cruz por mí, por esa porquería. Me espero y el Señor tendrá mi momento y mi tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciéndonos la palabra de Dios? Bueno, ahí están los deseos compitiendo contra los deseos del Espíritu. Andar en el Espíritu es obedecer a los deseos, o más bien a la voluntad que el Espíritu pone. Fíjate, si fuera a venir el Espíritu, si el Espíritu Santo tomara un cuerpo y se viniera contigo, a vivir contigo, te tomara del brazo, te empezaría a llevar a lugares a donde tú nunca vas. Es más, a lo mejor la mayoría no tiene coche, pero los que manejamos podríamos entender bien este asunto del coche. El coche nada más tiene un volante, ¿verdad? Salvo los que se dedican a enseñar manejo, tienen 2 volantes, pero la mayoría de los coches en todo el mundo tienen un solo volante. ¿Ok? Si viniera el Espíritu a tu vida y tú estuvieras acostumbrado a llevar el volante y a decidir hacia dónde vas, el Espíritu te diría, pásese al asiento del copiloto, que el que va a manejar a partir de este momento soy yo. Ahora vamos a ir hacia donde yo digo y no hacia donde tú quieres. Y tú vas a confiar en que el lugar a donde yo te voy a llevar es el mejor lugar según la voluntad de Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. Los pasajes que estamos viendo y otros muchos más hablan de esa guianza del Espíritu. Amado, si tú y yo no tenemos ese contrapeso, de ese precioso contrapeso que es el Espíritu Santo, nuestros deseos siempre nos van a alejar de Dios. Nuestro corazón siempre nos va a alejar de Dios. Y ahora yo te pregunto, sé honesto contigo mismo, ¿hay el Espíritu Santo en tu vida? A lo mejor dices, no, nunca me ha interesado. O bueno, hacía un poquito de tiempo que ni me acordaba de Él. Hace un buen rato que ni me lo mencionaban. Y que la verdad yo no me había visto muy necesitado de su ayuda. Yo te digo esto, sin Él, tus deseos te van a apartar de Dios. Ahora, quiero aclarar una cosa. No necesitas ser el más pecador de todos los pecadores para apartarte de Dios. Solo necesitas irte tras de un solo pecado. Con uno es suficiente. Nada más uno. Con que un pecado te atrape, estás lejos de Dios. Dios no quiere eso, por eso nos ha dado el Espíritu. ¿Sí? Lo necesitamos mucho. Con que un deseo te atrape, estás lejos de Dios. Dios no quiere eso. No veniste a escuchar qué tan lejos estás de Dios. Veniste a escuchar cómo Dios quiere acercarte de nuevo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tú y yo necesitamos a Cristo y necesitamos al Espíritu. Y necesitamos aprender a desconfiar de nosotros mismos para hacerle caso al Espíritu. Porque también si tú estás muy confiado de que siempre has sido buena gente y buena persona, no le vas a hacer caso al Espíritu y lo vas a contristar. Ahorita hablaremos un poquito de eso, ya para terminar esta enseñanza. Solo quiero decir una cosa más. Cuando el Espíritu Santo está contigo, Él trae la plena certeza a tu corazón de que Dios te ha perdonado tus pecados en Cristo Jesús. A que Jesucristo murió por ti en la cruz, no hay la menor duda de ello, y de que te va a ayudar y te está ayudando a vencer el pecado. Eso es lo que
esa certeza trae el Espíritu cuando está con nosotros. Romanos 8, versículos 1 y 2. Dice bien, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué trae el Espíritu de Dios? ¿Cómo sabes que Él está en ti? Estos dos versículos nos dan la clave. Número 1, cuando el Espíritu Santo está contigo, te quita las condenaciones. Te quita la idea de que ya no eres cristiano. Número 2, tus deseos ya no te vencen. Ya no te vencen. Eras mentiroso, ahora ya no. Ya no, y no porque estás ahí siempre luchando y sufriendo. Ya no, porque en tu interior hay un poder para vencer el pecado. Dios da ese poder. No vine a hablarte de algo inalcanzable, vine a hablarte de algo que está a la mano. El Señor Jesucristo dijo que Dios ha de darle el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Cuántos dicen amén? Así lo dijo. Obviamente necesitas estar arrepentido. El Espíritu Santo está limpio. Y si tú no estás avergonzado de tus pecados, no va a venir. Cuando menos no a vivir contigo, vendrá a convencerte, vendrá a decirte, tú no te has querido arrepentir de tus pecados. Hasta ahí va a llegar contigo, hasta que tú le digas, no, soy un sucio pecador, necesito que me ayudes y que me perdones y que vengas a vivir conmigo. Cuando tú digas, necesito tu perdón y necesito tu ayuda, porque soy un sucio pecador que hace siempre la voluntad de los deseos y no la voluntad de Dios, el Espíritu Santo vendrá, te perdonará, te sellará, como dice ese pasaje, quitará las condenaciones y te dará el poder de vencer el pecado. ¿Cuántos desean que el Espíritu Santo esté en sus vidas en esta mañana? Creo que pocos, por lo que escuché. ¿Seguro nada más esos? Bien. Ahora, una última verdad. Una última verdad. El Espíritu Santo como persona puede ser entristecido. Y esta última palabra es una palabra que dirijo a aquellos que son cristianos, a aquellos que decimos amar a Dios y a aquellos que hemos probado que Él ha venido a morar con nosotros. El Espíritu Santo puede ser entristecido. Yo ahorita, miren, les voy a poner un ejemplo. Ustedes vinieron a escuchar la palabra de Dios en esta mañana, pero yo podría, en un acto de muy mal gusto, empezar a contar chistes muy malos desde este lugar. ¿Sabes qué empezaría a pasar? Ustedes se levantarían y se irían, porque yo le estaría faltando el respeto a Dios por lo que estuviera yo haciendo, porque son personas que se pueden ofender, ¿verdad? ¿No? Si alguno de nosotros te tratara muy mal, tú te podrías ofender y te podrías ir también de aquí. Bien, el Espíritu Santo como persona también se ofende y también se entristece. Yo no sé si tú lo sepas, si no te lo digo. Y sobre todo se lo digo a aquellos que aman a Dios. El Espíritu Santo se entristece o puede estar contento. Tú haces la voluntad de Dios, tú lo tienes contento. Tú no haces la voluntad de Dios, tú lo entristeces. Él te dice, habla la verdad, no digas mentiras. Tú hablas la verdad, lo tienes contento. Empiezas a decir mentiras y lo entristeces. Él te dice, guárdate en santidad, no andes coqueteando con la gente de este mundo.
Tú lo obedeces, lo tienes contento. Tú lo desobedeces, lo entristeces. Él te dice que de tu boca solo salgan palabras limpias, palabras de amor, palabras que edifiquen. Tú empiezas a hablar palabras corrompidas, tú lo entristeces, ¿verdad? Ok, eso nos lo dice Efesios 4:30. Efesios 4:30 nos dice que tengamos mucho cuidado. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Repito, esta palabra es para los que son cristianos. Los que son cristianos deberían de tener mucho cuidado de no ofenderlo, porque si tú lo ofendes, él hace un paso a un lado. Si tú lo ofendes, si tú lo lastimas, si tú lo insultas, él hace un paso a un lado y también se va. Cuando él se contrista, él se va. Y si se va, te deja de ayudar. Y si te deja de ayudar, tus deseos, voy a regresar a mi ejemplo de los imanes y el metal. Acuérdate, teníamos un metal en medio, un imán de este lado y un magneto de este. Mientras tengamos el magneto que jala el metal, pues tú estás a salvo. Pero si quitamos el magneto y dejamos el metal solo con ese imán malo, pues el metal correrá hacia el imán. Bueno, lo mismo le sucede a los cristianos que contristan al Espíritu, que entristecen al Espíritu. Primero lo desobedecen, cayendo en un pecado, le hacen caso a un deseo, no le hacen caso a Dios, lo desobedecen. Bien, se vuelve a presentar el deseo, no le hacen caso al Espíritu, desobedecen a Dios, ok, entristecen al Espíritu. No te estoy diciendo cuántas veces tienes que pecar para entristecerlo. Lo puedes entristecer a la primera o lo puedes entristecer a la tercera. Él es soberano y sabe cuándo se entristece, pero se entristece, y cuando se entristece se va. Y si se va, estás tú solo, o estamos tú y yo solos, combatiendo contra nuestros deseos otra vez. Sabiendo lo que tenemos que hacer, sabiendo que somos cristianos, pero con una fuerte cantidad de deseos atrayéndonos hacia el pecado, y por el momento sin la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos. Eso le puede pasar a los cristianos. ¿Sí sabía que le puede pasar eso a los cristianos? Yo le digo eso. Le puede pasar a cualquier cristiano. ¿Usted ha sido cristiano? ¿Cuántos son cristianos? Así que en serio le han entregado su vida al Señor. Levanten su mano, por favor. Levanten pero bien alta. ¿Le da orgullo ser cristiano o no? Ok, todos ustedes que levantaron su mano, y yo, o yo primero y ustedes, ¿somos propicios o somos propensos a contristar al Espíritu en una desobediencia, a que Él se haga a un lado y nos deje batallar a nosotros solos con nuestros deseos y pasiones otra vez? Y esas amarguras de las que tú ya eras libre y hace 15 años no te acordabas de ellas, hoy te hicieron una cosita y vuelves a estar luchando con las mismas amarguras. Esas fornicaciones de las cuales ya ni te acordabas porque fueron hace 25 años, hoy de nuevo. ¿Quién sabe qué tienen de nuevo las mujeres? Que se levantan, que de verdad te parecen un manjar de nuevo delicioso. Y otra vez tu interior está luchando contra ese deseo. ¿Cuál es la razón? Porque el Espíritu Santo está contristado. ¿Por qué está contristado? Porque en algún momento
Él dijo, vámonos para acá, y tú dijiste, no, yo me voy para acá. Bueno, váyase solo entonces. Váyase solo. ¿Sí me explico lo que le quiero decir? Ok. ¿Por qué menciono esta parte? Tenía que mencionar esta parte porque yo decía al inicio de esta enseñanza nos aplica a todos. A lo mejor tú nunca le has entregado tu vida al Señor y no sabes lo que es tener el Espíritu Santo contigo. Bien, yo te digo, no está lejos de ti, no necesitas tomar un seminario o un curso. Lo único que necesitas es reconocer delante de Dios que eres un pecador. Si tú ya estás cansado de que tus deseos te lleven al pecado, si tú ya estás cansado de que tus deseos te lleven a hacer cosas indebidas, lo único que tienes que hacer es reconocer con Dios que eres un pecador y que necesitas de su ayuda. Necesitas reconocer y pedirle que te perdone de tus pecados y que te dé de ese precioso Espíritu que se ha mencionado en esta mañana. Es lo único que tienes que hacer. Creer y confiar y suplicar que Él venga, y Él vendrá porque Dios prometió que Él no le negará el Espíritu Santo a ninguno de los que se lo pidan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no le va a negar el Espíritu Santo a nadie que se lo pida con el corazón. Pero, si tú, mi amado hermano, hoy al escuchar esta enseñanza te das cuenta de que estás batallando demasiado con tus deseos y tu carácter es difícil de controlar y tus pasiones se levantan y sabes qué es lo bueno, pero batallas en tu corazón para hacer la voluntad de Dios, probablemente tienes al Espíritu Santo contristado, entristecido. Voy a utilizar un término que utilizamos los pastores o a veces utilizamos en la iglesia, estás en la ley. ¿Qué quiere decir que estás en la ley? Que estás obedeciendo la ley de Dios porque no te queda de otra y porque no te quieres ir al infierno. Pero no hay nada de ese poder de Dios y no hay nada de esa pasión de Dios para hacer la voluntad de Dios, ese deseo de amar, de servir, de glorificar a Cristo, de levantarte en las mañanas para adorarlo, para cantarle. No hay eso en tu corazón. Simplemente te guardas de no pecar. Estás en la ley, sabiendo lo que es bueno, medio queriendo hacerlo, luchando por hacerlo, pero con el Espíritu muy lejos de ti. Bien, el camino para recuperarlo es el mismo. Hay que arrepentirse del pecado que lo haya contristado. La Escritura dice, mira donde has caído y arrepiéntete. Ahí acuérdate el día que Él te estaba diciendo, es para acá, no hagas esto, detente, no lo hagas. Te estaba diciendo, no, recuerda el mandamiento, te estaba diciendo por aquí, y tú, no, a mí me gusta mucho. Ese día que no le hiciste caso, recuérdalo y pídele perdón del día que no le hiciste caso. Suplícale de su misericordia y Él regresará. Y Él vendrá. Porque fiel es Dios. Fiel es Dios. Bien, termino esta enseñanza diciéndote o recordándote, necesitamos todos al Espíritu. Todos necesitamos al Espíritu. Tú y yo lo necesitamos. No solo lo necesitamos para no hacer el mal, lo necesitamos para hacer el bien. Lo necesitamos para tener poder en nuestro interior, fuerza en nuestro interior, para hacer lo bueno, para estar cerca de Dios. Cerremos los ojos un momento. Si hoy en esta enseñanza, al escuchar esta palabra, el Espíritu te ha dado o te ha mostrado que tu vida no está llena, sino que está vacía, pídele perdón. Pídele de su ayuda. Pídele que te llene. Pídele que venga a tu vida
que te ayude a derrotar con su poder tus pasiones. Si tú has contristado al Espíritu en tu vida con alguna actitud, con algún pecado, pídele que regrese a tu vida. Pídele que vuelva a ti. Pídele que regrese, que venga. Aún que prepare tu vida para hacerle fiel a Él. Yo te invito a que tengas un momento personal con Dios. Al salir de este lugar no lo tendrás. Ten un momento personal y si anhelas el Espíritu, toma este momento para orar. Señor, dame más de tu Espíritu. Y si estás bien y el Espíritu está contigo y deseas más de Él, pídele: Señor, yo quiero más de ti. ¿Hace cuántos días tiene que no te pido que renueves tu presencia y tu fortaleza en mi vida? Ven a mi vida, Señor. Ven a mi vida. Ven a mí para que yo pueda vencer mis tentaciones y mis pecados, y yo pueda vencer a mis pasiones y pueda darte gloria. Ven a mí para que yo pueda dejar el pecado y arrepentirme correctamente. Ven a mí para que yo tenga en mi interior el deseo de agradar a Dios. Cambia mi corazón, hazlo fiel.